A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan a través de la página de Facebook de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, y también a través de nuestra cadena de radio por internet, Mensaje de Amor para Salvación. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, deseándoles que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Un saludo a todos los hermanos de diferentes partes de Centroamérica, de México y también de acá de Estados Unidos. Un saludo a todos, amados hermanos, saludándolos desde acá de la ciudad de Palm Beach Garden, Florida.
en Estados Unidos. Hasta acá estamos con la misericordia del Señor, compartiendo lo que Dios nos ha enseñado, para que usted también pueda gozar de esas ricas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. En esta noche estoy asistiendo a nuestro hermano Joel con su programa El Principio del Evangelio, ya que nuestro hermano tuvo que viajar desde el estado de la Florida al estado de Tennessee por asuntos de emergencia. Ruego a todos los hermanos predicadores de esta cadena de radio que lo lleven en sus oraciones, a él, a su esposa y a sus niños, ya que tuvieron que viajar por emergencia. La suegra de él está un poco grave, pero creemos que el Señor la va a restaurar. Así que, hermanos, por favor, lleven en sus oraciones a Carol Weininger, la suegra de mi hermano, la mamá de su esposa, también a su esposa Sandra Pérez, y a mi hermano Joel Pérez, y a sus niños que están en camino hacia el estado de Tennessee. La familia de mi cuñada han sido cristianos por generaciones, así que son miembros de la iglesia del Señor también. Hermanos, rogamos que oren por ellos. Estamos entonces en esta noche asistiendo al programa de nuestro hermano Joel Pérez. El programa se llama El Principio del Evangelio. Hermanos, Dios los bendiga a todos los que están oyendo, a todos también los amigos que nos están escuchando a través de la transmisión de Facebook Live, y a todos los que nos están escuchando a través de radio por internet también, a través de Spreaker. Que Dios los bendiga a todos. Estuve compartiendo el enlace de Spreaker a través de Messenger, pero es complicado, me regresan los mensajes para atrás. Así que si alguien puede compartir el audio de Spreaker ahora, puede también etiquetármelo a mí para que quizás otros hermanos o amigos también puedan verlo. Si es posible, hermanos que nos están viendo a través de la página de la radio, etiquétenme también en Facebook para que las personas puedan ver también el programa en vivo desde estos momentos. Amados y hermanos y amigos, vamos a entrar en una oración, sin antes recordarles que nuestros hermanos predicadores de esta radio, muchos de ellos están ya preparándose, muchos ya están preparados para el seminario que va a haber, el seminario de apologética, en donde se estará hablando de la palabra de Dios en profundidad. Se estará hablando del cielo, de la deidad de Dios y de muchos grandes temas también que Dios ha inspirado a nuestros hermanos para hablar de estos temas a partir del 30 de julio hasta el 4 de agosto. Es una gran bendición del Señor que este programa se hará una realidad, y si usted está pendiente de cada programa, usted va a recibir mucha edificación. Así que desde ahora les estamos anunciando el seminario de apologética que comenzará el 30 de este mes hasta el 4 de agosto a través de nuestros expositores, hermanos que predican en esta radio. Ya están preparados, así que les recordamos, amados amigos, que estén al pendiente siempre a través de Spreaker. Se les estará compartiendo los enlaces para que ustedes puedan recibir edificación y enseñanza de parte del Señor. Ruego a los hermanos que están viendo la página de la radio, Mensaje de Amor para Salvación en Facebook, que me etiqueten en Facebook para que mis amigos de Facebook también puedan ver esta transmisión, ya que desde mi teléfono no lo puedo hacer, no puedo compartir los enlaces a través de Messenger, así que les pido que por favor me ayuden. Amados hermanos, también creo nuestro hermano McDonald's fue operado del corazón. No puedo ver nuevamente su nombre, así que vamos a orar por él también y por muchos hermanos que están pasando por momentos de aflicción. Vamos a orar también por ellos, pero sobre todo vamos a orar para que Dios alimente nuestro corazón en esta bendita noche a través de su palabra, hermanos. Así que voy a invitarlos a una oración y vamos a dejar que Dios dirija nuestros pensamientos
para que podamos entender su palabra. Oremos al Señor. Tal como soy, sin más. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias te damos por este momento que nos das de poder hablar tu palabra a través de estos medios, Padre. Gracias porque eres misericordioso con nosotros. Hemos, bendito Dios, terminado una semana más de trabajo. Y todo te lo debemos a ti, Señor. Porque tú eres bueno, Padre. Tú eres amor. Gracias, bendito Dios. Padre, en esta noche te pido por este programa que estamos transmitiendo, Señor, en estos momentos. Bendice, Señor, nuestro ser. Bendice, Padre, nuestra mente y nuestro corazón, para que todo nuestro ser sea utilizado, Señor, por tu glorioso poder. Como dice, Padre, el apóstol Pablo, que es necesario que cada creyente se deje mover según la operación del poder tuyo que está en nosotros, Padre. Bendice, Padre, a todo radioescucha. Bendice, Padre, a todo oyente. Bendice a todo hermano y amigo que está, Señor, pendiente a través de Facebook Live, a través de Spreaker, Padre. Padre, te pido por nuestro hermano McDonald, que ha sido operado, Señor, del corazón. Rogamos, Padre, por su recuperación. Pero sobre todo, Padre, te damos gracias, porque tú estás con él y sabemos que tú lo vas a levantar, Señor. También te damos gracias, Padre, por el viaje de mi hermano y su familia hacia el estado de Tennessee. Sabemos, Padre, que este viaje es por una emergencia, pero tu palabra dice, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien, Padre. Bendice, Señor, el camino de ellos. Bendice la vida de ellos. Guárdalos, Padre, porque tu palabra dice, Señor, todos los que están en mis manos, nadie me los arrebatará, dice tu palabra, Señor. Te pedimos también, Señor, por Caro, por Guillo, Señor. Son personas, Padre, que han confiado en tu poder siempre. Han sido obedientes, Padre, a tu palabra. Queremos, Padre, que tú los bendigas, Señor. Que los restaures, Padre. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú los levantes, bendito Padre. Guárdalas, Señor. Permite, Padre, que sean trasladados, Padre, al hospital para que puedan, Señor, ser atendidos. Bendice a aquellos doctores que están preparados, Señor, de antemano para atenderlos. Queremos, Señor, que ellos sean utilizados a través de tu poder. Que hayan ángeles, Señor, resguardando sus vidas. Pero sobre todo tú, Señor Jesucristo, que eres el creador de la vida. Permite, Padre, que ellos puedan recuperarse, Señor. Bendice, Padre, a todo aquel hermano, aquella hermana, Señor, que en diferentes partes del mundo están atravesando, Señor, conflictos, problemas políticos, enfermedades, problemas económicos, Señor. Escasez, Padre, en diferentes países, Señor. Pero sabemos, Señor, que ellos recibirán, Señor, consuelo a través de ti. Porque tú dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice tu palabra, Señor. Bendice, Padre, a todo hermano que esté, Señor, escuchando en este momento, que esté conectado a través de Facebook. Quizás, Señor, están sufriendo, Padre. Pero en este mundo, Señor, se sufre contigo, sin ti, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a sufrir contigo, para que juntamente contigo seamos victoriosos, Señor. Bendice también, Padre, a todos los hermanos que se esfuerzan, Señor, por predicar tu palabra. Fortalece sus corazones para que sigan adelante, Señor, y seamos permanentes, Padre, porque en la permanencia, Señor, está el fruto y está la bendición, Padre eterno. Bendice, Señor, este programa, Señor, que lleva como título el principio del Evangelio. Que sea este programa, Señor, permanente y de mucha edificación para muchos hermanos y amigos, Señor, que nos escuchan siempre, Padre. Bendice, Padre, a aquellas personas que están atentas escuchando tu palabra, que tu palabra sea de mucha bendición para la vida de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos das, por permitir, Señor, comunicarnos a través de la oración contigo, Padre.
Bendice, Señor, mi ser, bendice mi alma. Como dice el rey David, bendice alma mía, Jehová. Bendice, Padre, todo lo que es parte de mi cuerpo, porque todo lo que es mi cuerpo, Señor, es instrumento tuyo a tus servicios, Padre. Bendice esta palabra que vamos, Señor, a escudriñar, para que esta palabra sea de edificación, de exhortación y consolación para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados amigos y hermanos que están conectados juntamente conmigo, asistiendo acá a nuestro hermano Joel Pérez. Quizás no conocen la historia, pero nuestro hermano Joel Pérez es mi hermano carnal también. Así que somos hijos de la misma madre y el mismo padre, somos hermanos de sangre, pero también somos hermanos espirituales, ¿sí? Por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros a través de la obediencia a su palabra. Así que estamos familiarizados, ¿verdad? Tanto carnal como espiritualmente. Así que Él me pidió que yo lo asistiera en esta noche y gracias a Dios por el tiempo que Él me ha permitido para poder ayudarle a nuestro hermano con este programa. Y muchísimas gracias a los hermanos que son los ministros de Mensaje de Amor para Salvación, tanto en Facebook como a través de Internet, Spreaker. Hermanos, muchas gracias por permitir que podamos formar parte de este gran equipo que son todos y cada uno de ustedes. Vamos entonces a entrar a lo que es la palabra del Señor, siempre y cuando haciéndolo con humildad, dejando que Dios dirija nuestros pensamientos en esta noche. Nuestro hermano Joel ha estado hablando de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, ¿verdad? Y ha ido hablando él parte por parte esta carta. Esta carta, amados hermanos, fue de gran bendición para la iglesia del primer siglo, como también es de gran bendición para nosotros. Allá en la carta a Colosenses el apóstol Pablo habla de la unidad, el apóstol Pablo habla de la santidad, el apóstol Pablo habla de sana doctrina, el apóstol Pablo habla de compañerismo. Y en esta noche vamos a hablar uno de los últimos puntos que nuestro hermano ha estado tratando de seguir, ¿verdad? Esa cadena de explicación que nuestro hermano ha estado dando. Y vamos a hablar, hermanos, un consuelo del reino, ¿verdad? Ese es el título que tenemos ahora, esta noche. Y vamos a mencionar a un personaje, hermanos, que resalta ahí en el capítulo 4 de Colosenses, el capítulo 4, versículos 10 y 11. Hay un personaje ahí en el cual nos vamos a enfocar y vamos a escudriñar su historia, vamos a escudriñar sus hazañas, vamos a escudriñar, hermanos, sus proezas, ¿verdad? Y vamos a tomar esos ejemplos, ese valor, esa vida que ellos tuvieron y aplicarlo también a la vida de nosotros, a nuestra vida espiritual y a nuestra vida con la hermandad, con la iglesia. Entonces, antes de ir a Colosenses, yo quiero comenzar hablando de este personaje en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar hablando de este personaje del cual vamos a resaltar, ¿verdad? En esta noche. El libro de los Hechos, capítulo 19. Versículo 23 al 41. Son varios versículos, pero vamos a leerlo para poder entender, ir entendiendo, ¿verdad?, la historia con la ayuda del Señor Jesucristo.
capítulo 19, versículo 23 dice: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis, de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjese bien, algo que rápidamente podemos marcar ahí, es que Pablo decía, ¿verdad?, que todo lo que se hacen con las manos no son dioses. En Hechos capítulo 17, versículo 24 hasta el 28, el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, ¿sí?, Atenas de Grecia, él dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, tampoco es honrado por objetos creados por manos de hombres, ¿sí? Y aquí tengo una botella de agua. Este es plástico. Esta botella de agua no tiene ninguna conexión con Dios, porque este es un objeto, es hecho de un material plástico que no tiene vida. Por tanto, Dios no puede habitar en este material plástico, porque no es un ser viviente. Ahora, hay muchos seres vivientes, pero el ser humano, dice la Biblia, según Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que el hombre fue creado conforme a imagen y semejanza de Dios, y sopló Dios en la nariz del hombre aliento de vida. ¿Sí? Capítulo 6 de Juan, versículo 66, dice la palabra: las palabras que yo he hablado son espíritu, ¿y son qué? Y son vida. Así que nosotros somos hechos conforme a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Dios puede implantar en nosotros el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo dice la palabra que nosotros le llamamos Padre a Dios. Le llamamos Padre mío, le llamamos Padre nuestro. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, dice la palabra que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros actúa y habla con Dios, ¿sí?, con palabras indecibles. Es decir, nosotros no sabemos cómo acercarnos a Dios, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos conecta con Dios, ¿sí? Entonces, Pablo decía que los objetos hechos por manos de hombres no son dioses. Tal vez usted por ahí, amado amigo, cree que algunos objetos que se les ha dado algunas figuritas, tal vez usted cree que son una representación de Dios. No hay objeto que pueda representar a Dios. El único que vino para mostrarnos a Dios, al Padre, creador de todas las cosas, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí?, el cual es el intermedio entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre, el cual vino, ¿sí?, y nos mostró el camino de la verdad, para que nosotros podamos ahora, por medio de Él, llegar a Dios, al Dios creador de todas las cosas, al Todopoderoso. Entonces, lo primero que vemos aquí, dice que Pablo había apartado a mucha gente y los había convencido diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Versículo 27 dice: no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El problema que había en Éfeso, pero no solamente en Éfeso, dice la palabra que en toda Asia
Y en ese tiempo, el mundo entero creía. Bueno, el mundo entero era las personas, se está refiriendo a las personas que ejercían esta creencia, porque no podemos generalizarlo por el simple hecho de que la iglesia, obvio que no creía que esta diosa era una diosa de verdad. Pero había un gran número, ¿verdad?, de gente que ejercía esa creencia. Y casi toda Asia, dice la palabra, a mayor número, creían que esta llamada diosa Diana, era su dios de ellos, ¿verdad? Era una, supuestamente, que había caído del cielo. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. ¿Sí? Gallo y Aristarco eran de Macedonia y eran compañeros, ¿sí?, del apóstol Pablo. Al evangelismo, a la obra del Señor, ellos trabajaban mano a mano, codo a codo, hombro con hombro con el apóstol Pablo. Y de estos, de este personaje es el que vamos a investigar un poco, Aristarco. Dice, aquí ya sabemos que Aristarco era de Macedonia y que Aristarco era compañero del apóstol Pablo. Aquí ya estamos hablando del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El tercer viaje misionero del apóstol Pablo comienza en el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 23 en adelante. ¿Sí? Entonces ya aquí Pablo, cuando él comienza, ¿verdad?, su tercer viaje misionero, ya Aristarco ya forma parte del equipo, ¿sí?, del equipo de la evangelización. Ya ellos tienen una amistad de compañerismo, tanto que están trabajando en la misma obra del Señor. Entonces ya sabemos quién es Aristarco, del cual vamos a hablar. Versículo 30. Dice que aquí vemos que los arrestaron, los atraparon y los llevaron, ¿verdad? Versículo 30. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa, por el que la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Dice el problema estaba muy confuso y había gente que se había reunido ahí en el teatro que no sabía la razón por la cual se había armado este alboroto. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole. Los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Aquí vemos a Alejandro. En el capítulo 4, versículo 14 de segunda de Timoteo, dice que Alejandro ejercía la misma profesión que Demetrio. Pero al parecer Alejandro ya creía en el evangelio, ya se había convertido. Y Alejandro quiso salir a la defensa de los discípulos, ¿verdad? Arrestados en defensa de Gallo y en defensa de Aristarco, ¿verdad? Pero el problema es que Alejandro era judío y dice que lo empujaban, pero Alejandro pedía silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, ¿sí? Alejandro quería hablar en la defensa ante el pueblo. Como les decía, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, Alejandro, antes de conocer el cristianismo, vamos a decirlo así, él ejercía la misma profesión que Demetrio. Trabajaba en el templo haciendo muñequitos, ¿no? Tratando de haciendo muñequitos que imitaran la imagen de la diosa Diana.
y muchas otras cosas de cobre, de plata, de bronce, de oro. Pero allá en 2 Timoteo capítulo 4, 14, ya cuando el apóstol Pablo menciona aquí a Alejandro, Alejandro ya había desertado de la fe. Ya hasta esas alturas de 2 Timoteo 4, 14, Alejandro le había causado muchos males al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que lo había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Fíjese la creencia que tenía esta gente. El problema que había aquí es que ellos decían que la diosa Diana había venido de Júpiter. O sea, también tenían la idea de que esta diosa había venido del cielo. En México tienen la idea de que la Virgen, bueno, ya no se da ni, no es por criticar, pero ya no se da ni cuál de todas las vírgenes, porque unas dicen que es la guadalupana, otros dicen que es un montón de nombres que le han puesto, ¿no? Que bajó en el Tepeyac, ¿no? Y se encontró ahí a San Diego, y hay una historia que pues solamente la gente que lo cree lo sabe a la perfección, una historia que no es verdad, que no hay documento, que lo han hecho documentos para comprobar que esto fue cierto, pero les voy a leer una lectura para aclarar esto. La gente de Asia, la gente de Éfeso, creía que Diana había venido del cielo. Fíjese bien. El único que vino del cielo, hermanos, es Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, dice: así un ángel viniera del cielo y les predicara a ustedes otro evangelio, sea anatema, queda bajo maldición. Porque no hay otro mensaje que se le ha predicado a los hombres para que los hombres puedan ser salvos, sino el mensaje que trajo Jesucristo. Porque Él dijo que el Padre había amado a la humanidad y por eso fue necesario que el Hijo descendiera, para que todo aquel que creyera en el Hijo no se perdiera, sino que tuviera, ¿qué? Vida eterna. Ese es el enfoque de Dios, que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Sí? Pero el problema que había aquí con esta gente es que ellos creían que esta diosa había descendido del cielo, y así estaba la idea en todas esas provincias, en todas esas ciudades. Esa era la creencia. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8, 5, y se los voy a leer rápidamente, no perdiendo Hechos capítulo 19. 1 Corintios 8, 5. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, con D minúscula, dioses, sea en el cielo o en la tierra, como también hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Nosotros somos para el Padre, porque del Padre proceden, ¿qué? Todas las cosas. Él es el creador de la vida, Él es el creador del universo. Si así existe el planeta Júpiter, Él es el creador de Júpiter. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. ¿Sí? Un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. Solamente hay uno. Por eso Dios le dijo a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno. Pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Hay un solo autor de la vida, que es Jesucristo. Hay un solo verbo encarnado, que es Jesucristo. Y nosotros, dice, que
por medio de Jesucristo somos. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 17, 24 al 28, en Él vivimos y en Él nos movemos. Por más incrédulo que sea el ser humano, existe porque Jesucristo existe. Jesucristo es la base, es el centro de la vida, de la existencia e incluso de aquellos que todavía no le han reconocido. Entonces, lo que la gente creía allá en Éfeso y en Asia acerca de esta diosa, supuesta diosa, era una farsa, era una mentira. Versículo 36 del libro de los Hechos 19 dice: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precisamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. El apóstol Pablo, Aristarco y Gayo, Timoteo y otros, Marcos, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, él no invertía tiempo, ¿verdad? Descartando a esta diosa de la mente de los seres humanos. Él invertía tiempo presentando al Dios verdadero y a Jesucristo, ¿verdad? Él no malgastaba el tiempo, hermanos, tratando de descartar a esta diosa, porque de todas maneras él sabía que esta supuesta diosa no era diosa, ¿sí? Y bastaba solamente presentar al único Dios verdadero. Ellos no andaban diciendo por la calle, no, esa diosa a la que ustedes adoran no es diosa, ¿sí? Y no andaba contendiendo con medio mundo. Ellos sabían que no era una diosa de verdad. Era una farsa, era una mentira, ¿verdad? Ellos se enfocaban en presentar al Dios verdadero. Pero sí les decía el apóstol Pablo a aquellos que trabajaban en el templo que las cosas hechas por manos, ¿verdad? No son dioses, ¿sí? No son dioses, son objetos. Ahora dice el 37, porque habéis traído a este hombre sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y procónsules hay, jueces hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, ¿sí? Despidió a la asamblea. Entonces dice el 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Dejaron Éfeso y partieron ¿hacia dónde? A Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. De ahí leemos Hechos capítulo 20, versículos 6, 7, ¿verdad? En donde ellos llegan a Troas, pasados los días de los panes sin levadura. Ellos llegan a Troas, se reúnen con la iglesia, el primer día de la semana se congregan, parten el pan y Pablo les da la enseñanza, ¿verdad? Ahí estaba Aristarco, ahí estaba Gayo de Derbe, ahí estaba, hermanos,
Timoteo, ahí estaba Tíquico y ahí estaba Trófimo. Todos ellos estaban con el apóstol Pablo, era un equipito, ¿verdad? ¿De cuánto eran? Vamos a ver. Estaba Aristarco 1, estaba Gayo 2, estaba Timoteo 3, estaba Tíquico 4, estaba Trófimo 5. Era un equipo de 5. La unidad, hermanos. La unidad es bien importante. El Señor Jesucristo habló mucho de la unidad. El Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, hermanos, cuando vino a la tierra, Él se mantenía en unidad con Dios, porque Él dijo: yo y el Padre uno somos, uno en propósito, uno en poder, uno en todas las cosas. ¿Sí? Jesucristo venía apoyado por el Padre, y el Padre se manifestaba en Cristo Jesús. Así que Dios siempre ha sido un Dios de unidad. Recordemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es 3 en 1 y 1 en 3. Vamos a decirlo así, 3 en 1. El matrimonio es pluralidad en la unidad, ¿verdad? 2 hacen un solo ¿qué? Un solo cuerpo. La iglesia, hermanos, ¿sí? La iglesia es un solo pueblo. La iglesia es un cuerpo. Pero así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también nosotros somos miembros, ¿sí? Cada uno con su función. Pero finalmente, por el mismo Espíritu, por el cual hemos, hermanos, el mismo Espíritu que hemos recibido, llegamos a ser un solo cuerpo, siendo Jesucristo la cabeza de la iglesia. La unidad. El apóstol Pablo reprendió la unidad, reprendió la división, a los corintios. Porque los corintios, hermanos, habían caído en división. Del capítulo 1, versículo 10 en adelante, todo el capítulo 1. El apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corintios, y el primer problema a tratar allá en Corinto era la división. Porque cada uno decía ser de Apolos, de Pablo, de otros, ¿verdad? Él reprendió la división. Hermanos, es claro que una iglesia dividida no prospera. Ministros que están inconformes en la obra del Señor no pueden prosperar, hermanos. Por más bilingüe que usted sea, por más teólogo que usted sea, por más se ha comprobado y se ha visto que donde ha habido gente de arrogancia, las congregaciones no superan, no crecen, no prosperan. ¿Sí? Porque el conocimiento envanece. Ahora, el conocimiento acompañado de piedad es de mucho beneficio para Dios y para los creyentes. Por eso es necesario que la iglesia de hoy entienda el verdadero compañerismo. Allá en Juan capítulo 1 de Juan 3:16 dice que Dios puso su vida por nosotros. Pero es necesario también que el hermano aprenda a poner su vida por el hermano. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6:2 que es necesario que ayudemos a cargar las cargas de los otros para que podamos cumplir con la ley de Cristo. Jesucristo dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo dijo: ámense, así como yo los he amado a ustedes. Ustedes son mis amigos, y yo he puesto mi vida por mis amigos. Hagan ustedes lo mismo. El apóstol Pablo, hermanos, él lo sabía, hermano. Era un hombre preparado. Él conocía, hermanos, la teología del Antiguo Testamento. Podíamos decir lo que lo conocía, hermanos, hoja por hoja, versículo por versículo. Era un hombre, dice, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre que tenía ciudadanía romana. Tenía, hermanos, ciudadanía hebrea. Su lengua original era hebreo. Pero también este hombre hablaba griego. También hablaba latín. Porque allá en Hechos, en 1 Corintios capítulo 14, él dice: doy gracias a Dios
porque hablo lenguas mejor que todos ustedes. Era un hombre, hermanos, preparado. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 6. Era un hombre instruido. Era un hombre elocuente. Pero él no se confió de su elocuencia. Él no se confió, hermanos, de su preparación teológica. Él trabajó en equipo. Porque dice la palabra, 2 son mejor que 1. Cordón de 3 doblezas no se rompe fácilmente. Si 2 duermen juntos y si hay frío, si se abrazan, se calentarán mejor. Si 2 caminan juntos y si uno cae, el otro lo levantará. La unidad, hermano. Vemos a Jesucristo cuando Él envió a predicar a sus discípulos. Él no los envió de a uno por uno, ¿verdad que no? Él les dijo, id de 2 en 2 y predicad el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. De 2 en 2. Yo he visto por ahí un grupo de personas, ¿verdad?, que salen mucho a evangelizar y usted los ve los sábados y los domingos. Yo he tenido pláticas con ellos y siempre van de 3 o de 4. Y cuando ellos ven que su compañero, su líder ya no puede responder alguna pregunta, el otro intenta, rápidamente se mete y trata de evadir la pregunta y trata de cambiar la historia y cambiar la plática y le ayuda al otro a simplemente escaparse y se van, se despiden y se van, sin dar respuesta, ¿verdad? De alguna u otra manera practican su compañerismo. Y nosotros, hermanos, dentro de la iglesia del Señor, todavía nos cuesta mucho tener compañerismo. Yo creo que hay que dejar la arrogancia a un lado, hay que dejar, hermanos, mi conocimiento personal a un lado. Y hay que enfocarnos ahora al ministerio de Jesucristo. Y el ministerio de Jesucristo solamente se puede llevar hacia adelante en compañerismo. Aquí vemos, hermanos, el compañerismo de Pablo y de este personaje llamado Aristarco. Aristarco, hermanos, puso su vida por el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 3, 24 dice que el que hace mal recibirá males, pero el que hace bien recibirá bienes. Era macedonio, de la ciudad de Tesalónica, según Hechos capítulo 27, versículo 2. Se unió a Pablo en su tercer viaje misionero. Fue compañero de prisiones y persecuciones por el evangelio. Predicó con valentía. Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. Acompañó a Pablo en su viaje a Asia. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 6. Su gran labor en Éfeso fue una de las ciudades de más cristianos. En aquella época, ¿verdad? Fue una ciudad de más cristianos. Compañero de Pablo, lo acompañó hasta en la prisión. Hechos capítulo 27, 2. Primera Tesalonicenses 5, 11 dice, hagan bien y sigan haciendo el bien como lo venís haciendo. Ese era el punto de ellos. Ese era el enfoque de estos personajes, ¿verdad, hermano? Su enfoque de ellos, hermanos, era simplemente ser un integrante más del equipo. No sé, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que están escuchando saben de deportes. Y en el deporte también está la unidad. Por ejemplo, en el soccer, un equipo se compone de 11 jugadores, de 11. Pero los 11 forman ¿cuántos equipos? Un solo equipo. ¿Sí? Está el portero, están los 4 defensas, los medios y los delanteros, ¿verdad? 11 jugadores en la cancha, peleando, tratando de ganar, ¿verdad?, el partido, la competencia. Uno forman 11 y 11 forman ¿qué? 1. ¿Sí? Los 11 se enfocan en el mismo objetivo. ¿Cómo es posible que 11 personas se puedan poner de acuerdo corriendo detrás de una pelota?
A muchos de las personas de este país ven el fútbol, fíjense, como un deporte de ignorancia. Dicen ellos, a los que no les gusta, dicen ellos, ¿cómo es posible que 22 jugadores se pongan a correr detrás de una sola bola? Es como que extraño, ¿no? Es como de locos. En donde quiera hay compañerismo. En el trabajo hay compañerismo. A veces a uno le toca soportar a gente que no trabaja, a gente que es irresponsable. Mas sin embargo uno lo soporta. Pero a veces dentro de la iglesia no queremos soportar a los hermanos. Hay hermanos que todavía no han aprendido a soportar a sus hermanos. Una mala carita, nomás porque el otro predicó mejor, ya se sienten mal, nomás porque no les dieron privilegio, ya se quieren ir de la iglesia. Nos ha tocado ver hermanos que se mudan de iglesia, ¿sí? Nos ha tocado ver hermanos que se salen de las congregaciones en español y se van a las congregaciones en inglés. Parece que como que si al moverse de una congregación a otra van a llegar más rápido al cielo. No, hermanos. La única manera de llegar al cielo es trabajando juntos, en compañerismo. Y aquí estamos hablando nada más de Aristarco y Pablo. Cuando hablamos de Marcos, ¿verdad? En algún momento Marcos, ¿verdad? Entre Marcos y Pablo y Bernabé hubieron algunos, ¿verdad?, desacuerdos. ¿Ya? Marcos abandonó a Pablo en alguna ocasión y en la siguiente ocasión Pablo ya no lo quiso llevar, ¿verdad? Entonces, como Bernabé era el tío de Marcos, decidieron separarse. Pablo y Silas se fueron por un lado y Bernabé y Marcos se fueron por otro lado. Pero jamás dejaron de predicar el evangelio. Más adelante el apóstol Pablo dice que el único que había estado con él era Marcos. También él pedía a Timoteo que le trajera a Marcos, porque Marcos le era útil en el ministerio, ¿verdad? Hermanos, por más ofensa que su hermano le haga, por más gesto desagradable que le haga a su hermano, recuerde esto. Hay mucho más en común entre hermanos que una ofensa. Y aquello que hay en común entre hermanos es la sangre de Cristo derramada en la cruz y el Espíritu Santo que ha sido implantado en cada uno de nosotros. ¿Sí? Más allá de un problema, el Espíritu Santo está en mi hermano como en mí. Más allá de una ofensa, la sangre de Cristo fue derramada para perdonar los pecados de mi hermano como mis pecados míos. Y ambos estamos en pie por la misericordia de Dios. Así que pensemos que después de cualquier desacuerdo que pueda haber entre hermandad, hay algo mucho más importante en el cual debemos enfocarnos. La gracia de Dios que ha venido por cada uno de nosotros. Una iglesia que no tiene unidad no prospera. Y muchos creo que lo saben. ¿Sí? Hemos visto iglesias en donde personas se han apoderado, ¿verdad?, de su congregación. Solo se hace lo que ellos dicen, solo se hace lo que ellos piensan, nadie actúa si Él no ordena. No prosperan esas congregaciones. Hay congregaciones que no les gusta tener, ¿verdad?, comunión con otras congregaciones, no visitan otras congregaciones porque entienden mal el concepto de la autonomía. Entienden mal el concepto de la autonomía, ¿verdad? Y no hay unidad, no hay comunión. Donde no hay unidad y comunión, hermanos, no hay nada, hay un vacío, hay un aislamiento. La gente se frustra. Hemos visto hermanos que se han admirado cuando hemos ido a algunos eventos y han visto a 200, a 300 hermanos congregados juntos y dicen, yo creí que la iglesia de Cristo era nomás un grupito, nomás el grupito al que me bauticé. Y no. Hay que aprender a ser hermanos abiertos. De vez en cuando hay que llevar a nuestra congregación que visite otras congregaciones para que conozcan más hermanos, para que hagan amistad con más hermanos.
¿sí? Para que se animen, ¿verdad? La iglesia es grande, pero no dejemos que Satanás apague el potencial de la iglesia a través de nuestra arrogancia, hermanos. Ya hemos hablado un poquito entonces de este personaje Aristarco, hermanos, que era judío de Macedonia, de la ciudad de Tesalónica. Hechos 27:2, se unió a Pablo en su tercer viaje. Hechos 19:23 al 41, acompañó a Pablo en su viaje a Asia. Hechos 21 al 6. Su gran labor en Éfeso fue la conversión de muchos cristianos, hermanos. Este hombre predicaba el evangelio a tal grado de que estaba dispuesto a ser encarcelado, a ser golpeado, hermanos. Y terminó en prisiones también con el apóstol Pablo. ¿Sí? Es igual como aquel personaje llamado Tomás, ¿verdad? Siempre yo he escuchado a muchos predicadores hablar de la incredulidad de Tomás, ¿verdad? Pero aparte de Tomás, hermanos, Tomás tenía virtudes que muchos de nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando Marta fue a buscar a Jesucristo, a donde él estaba, después Jesucristo decide volver a la Judea y entonces los discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres volver a la Judea cuando allá dicen que te van a apedrear si vuelves? Y dice Jesucristo: mi amigo Lázaro duerme y es necesario que yo vaya y le despierte del sueño. Entonces hubo un hombre valiente que habló. ¿Y quién era? El incrédulo. ¿Quién? Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Vayamos nosotros también con Jesucristo. Vayamos nosotros también con Él, para que nos maten también a nosotros y para que juntos muramos todos. De esa clase de gente es la que se necesita en la iglesia, hermano. Esa clase de hombres, ¿verdad? Aquellos que de verdad estén dispuestos a lo que sea, hermano. ¿Sí? Aristarco era de este tipo de personas que tenían ese carácter, hermanos. Si ellos no se acobardaban, ellos sabían que el Todopoderoso estaba con ellos. Por eso el apóstol Pablo, en sus palabras finales a la carta de los Colosenses, esta carta también se leyó en la iglesia de la Odisea. Y el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, es decir, de los judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, ¿verdad? Por más fuerte que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Por más intelectual que era el apóstol Pablo, por más experto en la teología que era el apóstol Pablo, hermanos. En muchos momentos el apóstol Pablo se sintió triste. En muchos momentos el apóstol Pablo sufrió. En muchos momentos el apóstol Pablo lloraba, ¿verdad? Como seres humanos, hermanos, necesitamos de otros. Jesucristo en un momento, Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante, Él se sintió triste. Y Él le dijo a sus discípulos: mi alma está triste, con tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay momentos difíciles, hermanos, en donde uno quisiera que la persona que lo ama a uno, hermanos, no se separe por ningún momento. Hay momentos que uno quisiera que esta persona esté con uno. Hay momentos en el que uno quisiera que los hermanos lo amaran a uno, pero que te amaran de verdad, que te amaran de tal manera que el día que te mueras, ellos también estén dispuestos a morir contigo. Y el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo hacía resaltar los nombres de estos hombres, porque estos hombres no solamente habían trabajado en el evangelismo, no solamente le obedecían, no solamente lo apoyaban, no solamente lo ayudaban, hermanos, sino que dice la palabra que estos hombres eran un consuelo para él en las prisiones.
Aristarco era un compañero de prisiones del apóstol Pablo, pero también era un personaje que le traía al apóstol Pablo consuelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted transmite a sus hermanos? Usted como ministro, usted como predicador, usted como miembro de la iglesia, ¿qué transmite usted a los hermanos? ¿Transmite usted confianza? ¿Transmite usted bendición? ¿Transmite usted consuelo? ¿Transmite usted consolación a los demás? ¿Se sienten los demás consolados con usted? ¿Se sienten los demás apoyados con la presencia de usted? Los discípulos se sentían seguros con Jesucristo, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando llegaron a buscarle a él al Monte de los Olivos, él dijo, si a mí me buscáis, dejad ir a estos, ¿verdad? Fíjese bien cómo el Señor protegía a sus discípulos. Y Jesucristo dijo, el problema es contra mí, ¿verdad? Pero si me buscan a mí, dejen que ellos se vayan, arréglenselas conmigo. Y fíjese nada más, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Aquellos que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Eso no ha quedado olvidado todavía. Aquellos que fueron por el Señor al Monte de los Olivos, dice que lo volverán a ver y se lamentarán y llorarán. ¿Sí? Hermanos, el Señor no nos ha dejado solos. Él está con nosotros 24 horas por 7 días. Allá en el camino el Señor está contigo. Allá en el hospital el Señor está contigo. Allá en el trabajo el Señor está contigo. Cuando estás solo el Señor está contigo. Hermanos, démosle gracias al Señor por la hermandad, démosle gracias al Señor por la iglesia, démosle gracias al Señor por el Espíritu que ha puesto en nosotros, porque es el Espíritu que nos consuela y que nos guía, hermanos, a toda la verdad. Esta vida no es el fin de todas las cosas. Esta vida, hermanos, es la preparación para que nosotros pasemos a la mejor vida. Por eso hay que aprovechar esta vida para vivir, hermanos, en amor, para vivir, hermanos, en paz, para tener compañerismo y amar a todos nuestros hermanos espirituales, a todos nuestros hermanos que Dios nos ha regalado. Hermanos, Dios los bendiga. Hemos hablado del consuelo del reino a través de Pablo y Aristarco, estos personajes que nos dan a nosotros también ejemplos de cómo nosotros vamos a llevar nuestra vida espiritual, hermanos, cómo vamos nosotros a conducirnos con la hermandad, cómo vamos nosotros a amar a nuestros hermanos, cómo vamos también nosotros a tener paciencia a nuestros hermanos. Hermanos, Dios los bendiga a todos, que Dios esté con ustedes, que Él habite en sus corazones y que Él nos ayude a todos también a seguir hacia adelante. Gracias a todos los hermanos que nos dan esta oportunidad de poder hablar a través de estos medios, de mensajes de amor para salvación, a través de internet y a través de Facebook. A todos los amigos que han estado siempre al pendiente con todos nosotros, les deseamos que Dios los bendiga, que bendiga sus vidas, que bendiga sus familias, que bendiga su vida material, pero sobre todo también dele ese espacio para que Dios comience a ocupar su corazón. Recordamos nuevamente el seminario de apologética que comienza el 30 de este mes de julio al 4 de agosto, en donde se tocarán temas importantes de mucha edificación para todos nosotros. Un saludo a todos los hermanos que han estado conectados por Facebook, nuestra hermana Delma Madrid, nuestra hermana Macrina Silva, nuestra hermana Dina Alvarado, hermano Mario González. Dios los bendiga a todos. Nuestra hermana Katy Parrientos, Dios les bendiga, hermana Katy, hermana Melissa Arango, tu hermano Joel que está en camino a Tennessee. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga a tu esposa y a tus niños. Jesucristo está con ustedes.
Emilio Ochoa Rivera, hermano, Dios te bendiga. Helen Rodas, Dios te bendiga, hermana Helen. Carlos Mata, Dios te bendiga, hermano Carlos. Hermana Marian Rada. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Compartan los videos, compartan los enlaces para que muchas otras personas sean edificados también juntamente con nosotros. Hermanos, hasta aquí llegamos con este programa, el principio del Evangelio. Y gracias a Dios por habernos permitido este tiempo y a todos ustedes también. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches a todos.